¿Se oye? Muy bien. El historiador francés Jules Michelet escribió una historia universal. En el prólogo de ello, Jules Michelet era entonces muy joven, había nacido en 1798, o sea, tenía 33 años cuando escribe esta historia, y decía algo así, decía que en el prólogo de este libro, lo empezaba diciendo que la historia del hombre era una lucha, una guerra perpetua entre el hombre y la naturaleza, entre el espíritu y la materia, entre la libertad y la fatalidad. Lucha que él creía que se iba venciendo en favor de la libertad. Y ese es el sentido aleccionador que tiene la historia. La historia esta del Ateneo que hoy presentamos tiene una gran belleza, mucho trabajo, pero además es aleccionadora y nos impulsa a conocer la verdadera importancia que tiene el Ateneo. El poeta León Felipe, que en el año 1919 presentaba en este Ateneo su primer libro, que se llama Versos y oraciones del caminante, decía después, cuando, como decía Alberti, las alas de los ángeles se volvieron cuchillos, el oro de los cielos se tocó con el oro de los bancos, y decía desde el México hospitalario algo así. Decía, cuando yo pasé en un prólogo explicativo a su libro El español del éxodo y del llanto, decía algo así, cuando yo pasé por Colombia, cuando pasé por Medellín, ciudad clara, ubérrima y levítica de Colombia, la prensa asalariada, la prensa reaccionaria, que como en todos sitios, sí, se oye, ¿no? Pues se ha apagado misteriosamente esto. ¿Así se oye ahora? ¿Se oye? Pues, bueno, decía León Felipe, cuando pasé por Medellín, ciudad clara, ubérrima y levítica de Colombia, la prensa reaccionaria, que como en todas partes vive de la calumnia asalariada, dijo que yo era un rojo sacrílego, que había robado los cálices y las joyas de las iglesias de España. Pero lo que robé fue algo más sagrado. Lo que robé fue el Salmo. Porque cuando los sacerdotes bendicen el puñal y la pólvora, cuando pactan con el sapo iscariote y ladrón, ¿para qué quieren el Salmo? El Salmo es del poeta. Decía, este libro es mi cédula, denunciadme al sumo pontífice. Este libro es mi cédula. Entonces el libro que hoy se presenta es la cédula del Ateneo, es el espíritu del Ateneo y tiene, además de información, una lección de moral. Como decía Jules Michelet, la historia no se puede escribir sin ética, porque los hechos, y entonces acusa a Hegel de haber petrificado la historia, haciendo de la historia una ciencia, cuando la historia no se concibe sin la ética. Como digo, este libro hay que dar las gracias no solo al autor, que ha trabajado denodadamente en ello, no solo a Imelda Navajo, que ha hecho una confección bellísima en un tiempo récord, no solo a Pedro J. Ramírez, que ha sido la persona que se ha interesado por ello y que ha adoptado por el periódico que va a formar próximamente El Español, en una de las grandes aventuras del periodismo mundial, que ya ha tomado el nombre del primer periódico donde escribía Larra, que se llamaba El Español, y ha escrito, como digo, un bellísimo prólogo del libro del Ateneo. También hay que agradecer a todos los socios del Ateneo, a toda esa masa pensante, a todos estos socios que significan un poco la traslación de lo que fue la gloria del viejo Ateneo, del Ateneo de Moret, que es cuando el Ateneo alcanza su mayor gloria a la época actual, como son el señor Zaragoza, socio del Ateneo de Madrid, como es don Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona, socio del Ateneo de Madrid, como es, en fin, una serie de personas
que con su presencia aquí, como es el señor Díaz Padrón, socio del Ateneo de Madrid, como es doña Francisca Sauquillo, socio del Ateneo de Madrid, como es don Ángel Viñas, socio del Ateneo de Madrid, todas esas personas representan un poco esa masa cultural que sin la cual el Ateneo pues sería una sociedad más, pero no podría ser una sociedad como la que es hoy, una sociedad con prestigio y cuya misión es la dignificación. Cuando uno recuerda, no podemos volver a la vieja nostalgia, pero sí dignificarla con estos nombres y con estas personas a las cuales mando desde ese estrado mi más profunda gratitud. También quiero mandar un mensaje de gratitud profunda a dos personas como son don Enrique Tierno y don Antonio Chazarra, que saliendo de su dorada jubilación vienen aquí al Ateneo para aportar a ellos su prestigio y para que el Ateneo siga su andadura. Entonces a ellos les mando, a don Enrique Tierno, un saludo envuelto en el recuerdo de don Enrique Tierno Galván, que fue, y también a don Enrique Sobejano, que fue la primera persona que me trajo a mí al Ateneo hace ya 65 años y aquí me he quedado para siempre. También quería saludar al presidente del Ateneo de Barcelona y al secretario del Ateneo de Barcelona, don Bernat Castany, y Jordi Casasses, que es el presidente del Ateneo de Barcelona. Porque sepan ustedes que la comunicación que hubo entre el Ateneo de Madrid y el Ateneo de Barcelona fue extraordinariamente fértil y extraordinariamente importante. En el año 1905, el entonces presidente del Ateneo de Barcelona, que era nada menos que el poeta Joan Maragall, daba su discurso, el discurso que tiene que dar el presidente del Ateneo todos los años, y en este curso se llamaba el elogio de la palabra, y en él hacía un elogio encendido de la palabra y de la lengua que constituye la palabra, y tuvo una correspondencia fluida y fértil con el presidente del Ateneo de Madrid, que era don Miguel de Unamuno. Entonces nosotros tenemos que perpetuar esa comunicación entre los dos Ateneos. El elogio de la parábola, el elogio de la palabra, fue una cosa realmente impresionante y llamó la atención porque decía, parodiando un poco los textos de los evangelios, decía que lo primero fue la palabra, que luego se hizo carne, y entonces decía y que cuando veía eso veía un abismo de luz. La correspondencia que se suscitó entre el Ateneo de Barcelona y el de Madrid debemos continuarla, y hemos firmado un tratado para que haya un puente cultural que una esas dos ciudades y estas dos lenguas. Decía Maragall, contestando a Unamuno en el famoso canto ibérico, decía: Castilla, tierra adentro, anchas Castilla, está triste que solo ella no puede ver el mar lejano. Id, hermanos, y habladla del mar. Y lo decía con esa bella lengua catalana, con esos versos largos y cortos que parecen versos de Virgilio. Decía: Castella, terra endins, amples Castella, està trista que sol ella no pot veure el mar llunyant. Germans, parleu-li del mar, germans. Después en la Oda de España reivindicaba también su lengua y decía: España, escucha la voz de un hijo que te habla en lengua no castellana. Te hablo en la lengua que me ha dado mi tierra áspera, porque en esta te han hablado poco, en la otra demasiado. Decía: Espanya, escolta la veu d'un fill que en parla en llengua no castellana. Et parlo en la llengua que m'ha donat la meva terra aspra. Amb aquesta no t'han parlat gaire, amb l'altra massa. En fin, que este discurso catalano-castellano sirva también para esta unión, que perpetuemos esta amistad y esta correspondencia con Cataluña que hicieron estos dos personajes que fueron Maragall y Unamuno. El tema de también
las glorias del Ateneo están plasmadas en este libro, pero también Valle Inclán fue presidente del Ateneo. Valle Inclán fue presidente también, y cuando escribe Luces de Bohemia, habla de esa bohemia que penetra, que entra y sale del Ateneo, y escribe y habla de la historia del Madrid luminoso y hambriento, cuando cuenta las aventuras de Alejandro Saba, que es el Max Estrella, la contrafigura del Max Estrella de su obra Luces de Bohemia. También Emilio Carrere, en esa época, en el Nocturno de la Puerta del Sol, él había escrito ya La Musa del Arroyo con aquellos bellos versos de la fuente grata, de la vieja fuente grata en el sonoro cristal. La luna brillaba igual que una moneda de plata, y había escrito aquello. En el Nocturno de la Puerta del Sol, de la vecina Puerta del Sol, decía: el gran reloj en las sombras semeja una ruleta, bolsín de los bigardos, lonja de las tusonas, donde los pigres el sablazo y la pirueta plantan el campamento de sus vidas busconas. En el Ateneo también ha habido vidas busconas. Y como decía, también, volviendo otra vez a la historia de Michelet, entre la lucha entre el bien y el mal, que es la historia, la génesis de la historia, entre la lucha entre la libertad y la fatalidad, pues hay también las zonas oscuras que también poblan el Ateneo, y también tenemos gentes que quieren plantar el campamento de sus vidas busconas en este lugar. Como ustedes tienen la historia del Ateneo, esto les ayudará a discernirla y les dará la lección que tiene la historia del Ateneo, que además de la verdad tiene un poco la ética que Michelet reclamaba para el historiador, porque si no se petrificaba la historia, como acusaba a Hegel de hacer. Señoras y señores, no quiero extenderme más. Tiene la palabra don Pedro J. Ramírez, magnífico prologuista de este libro. Muchas gracias. Buenas tardes, amigos. Para mí ha sido un honor el poder participar escribiendo en la edición, en este libro, aportando un prólogo, y es verdad, interviniendo, diríamos, como broker en el acuerdo entre el autor, la docta casa y la editorial La Esfera de los Libros, tan querida para mí. Creo que todos han salido ganando y el resultado es esta obra magnífica que, por su continente y por su contenido, todos vamos a tener con orgullo en nuestras bibliotecas. La causa del Ateneo es la causa de la razón en un momento en el que está asediada por doquier. Y, por lo tanto, yo hubiera contribuido a este empeño en todo caso. Pero hay una circunstancia reciente en mi vida que me obligaba doblemente a hacerlo. Así lo explico en la introducción a este libro. Cuando Mariano José de Larra, después de un importante viaje por Europa, vuelve a Madrid a finales de 1835, él hace dos cosas: buscar un periódico para escribir y hacerse socio del Ateneo. Y es que en el Madrid posterior al Estatuto Real, en el Madrid en el que tras la muerte de Fernando VII, después del gobierno de Cea Bermúdez, la apertura del Estatuto Real con el gobierno de Martínez de la Rosa, uno de los presidentes reiterados de esta casa, abre cauces a la libertad. En ese Madrid de finales de 1835 habían ocurrido dos cosas. Se había fundado o refundado, según si se entiende o no, que el Ateneo de 1835 es continuador del primer Ateneo del trienio liberal
del de 1820, se había fundado o refundado el Ateneo y se acababa de lanzar el que podíamos considerar el primer periódico moderno de la historia de España. Lo había fundado Andrés Borrego, trayendo maquinaria y operarios del Reino Unido, y su nombre era El Español. El mismo nombre, la misma cabecera que un grupo de compañeros y yo hemos elegido para el empeño que iniciaremos en el próximo septiembre. Pues bien, Mariano José de Larra escribe su primer artículo, Fígaro de vuelta, y lo publica en El Español el 2, el 3 de enero, el dato exacto está en el prólogo del libro, de 1836. Y al día siguiente de publicado ese primer artículo, tiene lugar en esta casa la primera votación por el procedimiento de bolas blancas y bolas negras para elegir un socio del Ateneo. Había ya un grupo de fundadores, pero se iniciaba la fase de admisión de socios y con unas bolas que se pidieron prestadas a la Sociedad Económica Matritense. Y el socio admitido con todos los honores, el primer socio, al día siguiente de publicar su primer artículo en el Ateneo, es Larra. Y Larra, en los meses siguientes, considera tan importante el empeño que representaba el Ateneo que publica 1, 2, 3, 4, 5, 6 artículos en El Español sobre la puesta en marcha de las cátedras del Ateneo. Ahí es donde aparece su famosa cita: es mucho más importante abrir una cátedra en una institución como el Ateneo que una victoria militar, de la misma manera que es mucho más importante convencer a un hombre que matarlo. La ecuación estaba bien clara. Lo que desde ese momento representa el Ateneo en la vida española, pues podéis repasarlo viendo las imágenes de los ilustres presidentes que dirigieron esta casa. Y realmente la historia del Ateneo es la historia de la política española en el siglo XIX y en la primera parte del siglo XX. Los jefes de gobierno son presidentes del Ateneo, los presidentes del Ateneo son jefes de gobierno. Incluso hay quien, siendo jefe de gobierno, el conde de Romanones, fracasa en su intento de ser presidente del Ateneo porque le gana las elecciones, bueno, a alguien que pasaba por allí, ni más ni menos que Ramón y Cajal, premio Nobel, ya premio Nobel a la sazón. Bien, el libro que yo he prologado, el libro de Víctor Olmos, sucede a otras obras muy importantes con las grandes firmas de Ruiz Salvador, de Labra, el propio Labra, de Villacorta, de Garrorena. Hay grandes autores, de García Martí, que escriben sobre el Ateneo. Faltaba José Luis Avellán, desde luego, con sus estudios publicados en la última década. Faltaba, eso sí, una biografía integral del Ateneo, cuando estamos ya más cerca que lejos del segundo centenario de su fundación. El libro que hoy presentamos, el libro de Víctor Olmos, llena ese vacío. Hoy tenemos aquí el primer tomo. Es un tomo que termina en la dictadura de Primo de Rivera. Termina cuando comienza la dictadura. Pero vaya que si han sucedido cosas mucho antes bajo las presidencias de todos estos ilustres próceres, incluido desde luego el Moret al que tanto admira y con tanto motivo nuestro actual presidente César Navarro. Puedo ver sus bigotes afilados y la flema con la que tanto presidió por igual el Consejo de Ministros y los avatares de esta casa en la importante encrucijada del cambio de siglo. El libro de Víctor Olmos es a la vez
el libro de un estudioso, de un hombre especializado en la historia de las grandes instituciones culturales, y ahí están toda su obra sobre grandes empeños, grandes, bueno, y alguno no tan grande, pero significativo, empeños periodísticos de los últimos tiempos, y ahora con esta historia del Ateneo aúna esa capacidad de síntesis, esa precisión, ese rigor que desarrolló cuando estuvo al frente de la edición española del Reader's Digest, con un conocimiento extraordinariamente profundo y minucioso de la historia de España. Este libro lo tiene todo para resultar una obra de referencia, para llenar ese vacío y para que todos los ateneístas nos sintamos orgullosos de nuestro pasado. Yo soy un ateneísta reciente, mejor dicho, era un ateneísta desde mucho tiempo atrás sin haberme dado cuenta de ello. Fue el año pasado cuando, al elegir este mismo escenario para la presentación de dos libros muy diferentes, mi libro sobre el trienio liberal, La desventura de la libertad, y mi libro de artículos contra unos y otros, cuando tomé contacto directo con la casa, con algunos de vosotros, con su presidente César Navarro. Desde luego, me tenéis a vuestra disposición. Como digo, la causa del Ateneo es una gran causa y es heredera de todos esos impulsos racionalistas que desembocan a comienzos del siglo XX, pues también en la fundación de otro proyecto periodístico que nosotros, los fundadores del Español, sentimos con respeto, con toda la distancia debida, pero como un antecedente también inspirador de lo que urge hacer ahora. Me refiero a la revista España, El Español España, que exactamente hace 100 años fundó Ortega y Gasset y fue la primera publicación que Ortega dirigió. Además, exactamente enfrente, en esta misma calle, en un inmueble muy cercano a esta casa, tenía su redacción. Algunas de las cosas que se decían entonces en la revista España sobre el descrédito del sistema político, sobre la necesidad de regenerar la vida política nacional, liquidando, bueno, era una expresión un poco exagerada quizá, pero dejando a un lado a los viejos partidos del Pacto del Pardo, del turnismo que habían copado con sus prácticas caciquiles la Restauración. Vivimos en un momento muy similar a aquel. Buena parte de las referencias de entonces siguen siendo válidas ahora y, desde luego, tal y como insistí el año pasado, esta es la hora de los Ateneos, el momento en el que, de nuevo, desde lugares como este, se inspire a la política, se abran caminos, se establezcan referencias, se debatan las grandes reformas. El Ateneo, los Ateneos, deben volver a ser, como escribió Ruiz Salvador en su día, el lugar en el que de nuevo se escriba el borrador de la historia de España y el lugar en el que se recupere la conciencia cívica, la conciencia de soberanía individual y colectiva que invocaba Azaña con el gran presidente de esta casa allá por los años 30 del siglo pasado, con aquel concepto tan hermoso, tan grato a cualquier español con corazón y con cabeza, que es: nosotros somos nuestra patria. Puesto que nosotros somos nuestra patria, leamos y disfrutemos de la historia del Ateneo, saquemos fuerzas para emular a todos los que nos antecedieron y encontremos motivos para implicarnos cada día más en la defensa
de esta casa y en el impulso de su futuro, de nuevo como una institución vertebral, central en la vida española. Muchas gracias. Señor don Francisco Villacorta tiene la palabra. Buenas tardes. Es para mí una enorme satisfacción estar en esta casa de nuevo, pues una casa que considero como propia desde hace mucho tiempo, y para presentar un libro, como historiador que soy de la casa también, un libro sobre el propio Ateneo. La verdad es que cuando uno pasa a veces por esta casa, pues con cierta frecuencia no oye más que hablar de la crisis, de la institución, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una enorme satisfacción darse cuenta de que el ateneísmo, en definitiva, sigue vivo y da frutos como esto, frutos de un ateneísmo activo que continúa interesándose por la institución y que es la mejor garantía, será la mejor garantía de su supervivencia. Felicitarme también, felicitar al autor por el libro, felicitar también por la rapidez de la edición y por la pulcritud con que ha sido hecha. Para quienes a veces hemos tenido relación con algún tipo de organismos, de instituciones de publicación de carácter oficial, sabemos que eso también, esa rapidez en la publicación, es una cosa, sin duda, muy meritoria. Bien, yo no quisiera detenerme demasiado en mi parte, en la parte que me corresponde. La presentación de un libro, en definitiva, es siempre pues, una invitación a la lectura. Y a veces uno tiene cierta reserva a entrometerse en esa relación, siempre un poco irrepetible, pues entre el lector y el libro. Tratándose de la presencia, tratándose de un acto en la sede de la institución historiada, podríamos hablar también de una especie de visita guiada, pero una visita guiada, digamos, no invasiva, una visita guiada que se mantiene un poco pues, en el pórtico para dejar después que el visitante, el lector, se aventure de manera propia en el libro y busque en él lo que más se acomoda a sus inquietudes culturales. En mi caso, pues la presentación me permite volver sobre algunas cuestiones acerca de la vida del Ateneo en las que he venido reflexionando como historiador, repito que soy de la casa, he venido reflexionando desde hace mucho tiempo y sobre la forma en que este libro pues me proporciona algunas respuestas, algunas sugerencias enriquecedoras. A veces, cuando he participado en actividades como las que aquí nos convocan, o en conversaciones informales con ateneístas activas, muy preocupados muy interesados en la vida histórica de la institución, a veces he visto algunas apreciaciones, algunas valoraciones que no se acomodaban exactamente al concepto que yo tenía sobre el papel del Ateneo en la vida cultural y en la vida pública de la España contemporánea. En el Ateneo, me decían, se han cultivado de manera pionera
algunas disciplinas, se han formado tales políticos, han intervenido tales hombres de ciencia, se han dado a conocer tales escritores y artistas, etcétera, etcétera. Lo cual, sin duda, pues es cierto, puesto que en el Ateneo han pasado toda clase de personalidades de la vida política, de la vida cultural, del arte, incluidas también sus variantes, digamos, más informales, más bohemias. Pero creía percibir también en ello algo como una especie de orgullo con que determinadas grandes instituciones educativas y científicas anglosajonas pues muestran un poco su pedigrí con carácter o con fines prácticos, sobre todo con vistas a la atracción de alumnos, como cuando dicen pues en nuestras aulas han salido tales primeros ministros o tales empresarios o tantos gerentes de corporaciones económicas, o nuestros centros de investigación han sido laureados con tantos premios Nobel, nuestras publicaciones científicas están a la cabeza en el primer rango mundial de la difusión del conocimiento, etcétera, etcétera. Y esto creía yo que desenfocaba un poco la verdadera personalidad del Ateneo. El Ateneo, en mi opinión, ha sido una gran institución liberal en el sentido anglosajón del término, es decir, una institución mediadora dentro de la sociedad civil, un gran ámbito de comunicación entre los hombres de cultura, entre los políticos y la opinión pública, entre los artistas y el público, y su función, creo yo, se agota, y no es poco, ciertamente tampoco, en esa tarea de intermediación. Utilizando una imagen que nos presta las nuevas tecnologías, diríamos que ha sido un gran servidor central donde todo aquel que ha tenido algo que decir ha depositado su pequeña o su grande contribución con la seguridad de que a través de él se difundirá su mensaje a través de las innumerables redes que convergen en ese gran centro de comunicación. En definitiva, han tenido el papel que los padres fundadores quisieron que tuviese, el de aumentar la ilustración en el intercambio cultural y político entre los socios, y el de hacer que esa ilustración de todo tipo, se difuminase a la esfera pública. Han contado además con algo que el tiempo concedió a la institución con notable abundancia, que es el prestigio. Un sociólogo francés que está últimamente bastante de moda, Pierre Bourdieu, habla de las instituciones en general como de un, cito, fiduciario, como de fiduciarios organizados, es decir, unos mecanismos estables de reconocimiento y legitimidad independiente de las personas que las habitan y que se fundamentan en un estado de confianza que los individuos, la sociedad en general, les prestan, una especie, digamos, para entendernos, de moneda, como son los billetes de banco, que de un valor aceptado universalmente, porque se supone que tras ellos hay un capital efectivo, un capital real que los avala. Pues bien, ¿de qué valores ha sido fiduciaria una institución como el Ateneo de Madrid? ¿De qué capital ha sido esa moneda, ese billete que mencionábamos? Ni que decir tiene de los valores culturales, del capital cultural, del capital simbólico, como menciona ese sociólogo. Y en una palabra menos académica, del prestigio. Un prestigio que la institución ha prestado generosamente
a todo aquel que ha pasado por sus aulas, por su cátedra o por sus salones. Como decía Manuel Azaña, el Ateneo ha de dar hospitalidad a todo aquel que tenga algo que decir. Es cierto, añadía, que siempre que se respete el derecho de los demás de no escucharle. Dirán ustedes que ¿qué tiene que ver todo esto con el libro que presentamos? Pues, según mi opinión, bastante. Libros sobre el Ateneo, como se ha mencionado ya, hay algunas de muy diverso carácter, antiguos y modernos, de ensayo, periodísticos, académicos, sin contar con las múltiples referencias de memorias y en las memorias o en otros libros de la época. Los libros académicos, sin duda, gozan de una base de documentación más completa que la que presenta este libro. Tal vez por ese prurito documentalista de la actividad académica, que en todo caso yo no estoy seguro de que sea el medio más adecuado para acceder a un público, a un amplio público lector. Tampoco digo, por supuesto, que esos libros académicos sobren. En fin, eso sería un poco tirar piedras contra mi propio tejado. Pero el libro de Víctor Olmos tiene, en mi opinión, dos méritos, digamos, de tipo general, al margen de los particulares que se refieren a un texto bien escrito y, además, como antes he mencionado, bien compuesto. Dos méritos relacionados con el preámbulo, con todo lo que les he venido diciendo hasta ahora. El primero de ellos es el de haber encontrado entre la multitud de actividades ateneístas un hilo conductor fuerte, que es el que se anuda en el ágora, en la plaza pública de la comunicación entre los hombres de cultura, entre los ciudadanos, entre la sociedad civil y la vida pública. Y después, el segundo, el de haber privilegiado una fuente documental que en el caso del Ateneo es esencial, la prensa. Es esencial por dos razones, porque es frecuentemente el único medio de documentar la historia ateneísta por una serie de circunstancias que no viene al caso comentar en este momento. Y después, porque el prestigio ateneísta que acabo de mencionar no hubiera sido tal sin la prensa. Es algo, en definitiva, tan sencillo como esto. Podemos imaginarnos una sala repleta de humo de los cigarros que representa la redacción de un periódico del siglo XIX, incluso de buena parte del siglo XX. Allí, el director de la publicación del periódico o el redactor jefe, ante un acontecimiento de tipo cultural o de tipo político del momento, interpela a los redactores. ¿Y qué se dice sobre esto en el Ateneo? Y uno o más redactores, ateneístas por supuesto, que pasan las horas en la institución, en medio entre el trabajo y la tertulia, se aprestan a dar cuenta de lo que ha pasado efectivamente en el Ateneo el día anterior. He aquí, pues, esa fórmula mágica, imaginada, pero sin duda en absoluto arbitraria, ilusoria o falsa, que ha consolidado ese vínculo particular entre el capital cultural del Ateneo y su proyección pública.
Y no estoy hablando solo de los asuntos relacionados con la vida política, por supuesto. Podía ser una reseña de un estudio erudito de arqueología, de un curso sobre determinada especialidad médica, de la conferencia de una personalidad extranjera, de un concierto o de una exposición. El hecho fundamental es la presencia casi cotidiana del Ateneo en las páginas de buena parte de la prensa de la capital. Pues bien, Víctor Olmos, como buen periodista, aprovecha en este libro, yo diría que de manera más intensiva que en el resto de los libros publicados sobre el Ateneo, esa privilegiada fuente de información, y creo que es lo que le da con mayor precisión el tono a la obra. Una documentación entresacada sobre todo de los periódicos generalistas, en concordancia con ese hilo conductor público que ha querido poner especialmente de relieve. Bien, yo no quisiera extenderme mucho más. Espero, como prometí al inicio, haberme mantenido en ese pórtico inicial de esta visita guiada. Únicamente quisiera añadir lo siguiente. En alguna otra actividad como la presente he señalado también de manera personal que, en mi opinión, la gran ruptura de la tradición ateneísta se produjo en los años de la posguerra española y fue resultado, más que de elaboradas razones de sociología de la cultura, de la quiebra de ese cordón umbilical que ataba la vida del Ateneo a la información periodística del día a día. Puesto que el ateneísmo era sospechoso, resultaba más que superfluo, casi diría criminal, acudir a su ágora para solicitar orientaciones, para intentar comprender la marcha de la cultura o de la política del momento. Es, repito, una hipótesis mía, puesto que yo no me he acercado con detenimiento a este periodo. Pero, puesto que este libro es solo el primer volumen del proyecto global de Víctor Olmos, me remito, en definitiva, a los futuros volúmenes, al futuro o a los futuros volúmenes, y les invito a ustedes también a ello, para confirmar esa hipótesis. Muchas gracias. El profesor don José Luis Avellán tiene la palabra. Buenas tardes. ¿Se oye bien? Bueno. No cabe duda que estamos ante un acto muy importante. Y bastaría para demostrarlo el lleno completo en que se encuentra esta sala. He sido presidente del Ateneo durante 10 años. Y no voy a entretenerme en enaltecer sus valores, porque no se dedican 10 años de una vida como he hecho yo, si no se está convencido de que esos valores son importantes
y en este caso yo diría fundamentales para la salud de la nación española. Como se dice en el título del libro, y a eso voy a reducir mi intervención, al libro, porque el libro es importante, y bastaría mencionar ese hecho, la primera historia completa del Ateneo. Ha habido otras historias, la de Rafael María de Labra, la de Francisco Villacorta, la de otros autores, Ruiz Salvador, por ejemplo, que han relatado periodos concretos, pero nunca habíamos tenido una historia completa como la que tendremos cuando este libro, cuya primera parte hoy presentamos, esté completo. Casi 200 años de historia que se cumplirán en el año 2020, acreditan la importancia de la institución y se hace explícito así en el mismo título del libro, Ágora de la Libertad. Y esa es la mejor definición del Ateneo. Es la institución donde no se ha perdido el sentido de la libertad y la importancia que tiene este valor esencial para el desarrollo de una vida sana y completa en una nación que aspira al progreso y al desarrollo de su población. En el Ateneo se ha defendido la libertad por encima de todo. Por eso el título Ágora de la Libertad está muy bien puesto, porque es lo que ha sido el Ateneo, en que ha corrido la voz de que es una institución muy conflictiva, lo cual no deja de ser cierto en algunos momentos, pero es la conflictividad que conlleva cuando se habla con libertad absoluta. Naturalmente hay opiniones encontradas, no todo el mundo participa de las mismas ideas y que se produzcan algunos momentos de conflictividad no es obstáculo para que defendamos este valor esencial. Sin libertad no hay cultura, sin libertad no puede existir una nación moderna. Y en este Ateneo se ha defendido siempre la libertad. Y aunque hemos pasado por momentos muy difíciles, como las dos dictaduras que quedan por relatar todavía en el futuro libro, a pesar de eso, en el Ateneo no se ha perdido la libertad, porque incluso la más fuerte, que fue la dictadura del general Franco, intervenida por el gobierno, aquí existía un lugar que llamamos la cacharrería, donde los socios se reunían y hablaban con entera libertad, sin que censura ni obstáculo alguno pudieran impedir el ejercicio de esa libertad. De forma que ese valor esencial para el desarrollo de la vida de una nación se ha defendido siempre y se ha cultivado a pesar de las dificultades con que nos hemos encontrado en algunos momentos de nuestra historia. El Ateneo ha sido foco de la libertad, el buque, y yo podríamos decir con una frase un poco retórica, el buque insignia del liberalismo español. Por eso amamos el Ateneo y debemos amarlo, porque si no se ha perdido nunca en esta institución el sentido de la libertad, eso es motivo suficiente para tenerle el cariño entrañable que yo le he tenido siempre, que ha hecho que yo, que he vivido muchos años fuera de España, nunca me diera de baja de la institución. Ha sido la única institución a la que he sido fiel
desde que era muy joven, desde que hice aquí la carrera universitaria, el doctorado, es la única institución a la que he sido fiel a lo largo de toda mi vida, que ya no es corta. Y este libro, por lo menos en este primer tomo que ahora saludamos, ha defendido siempre la libertad. Es un libro que se lee con amenidad. Víctor Olmos, su autor, tiene una pluma ágil. El libro se va leyendo apenas sin darte cuenta, porque la amenidad es uno de los valores de la prosa de este gran escritor. Víctor Olmos ha sido periodista, pero quizá en el ejercicio del periodismo ha encontrado precisamente esa facilidad de pluma que le caracteriza y que hace de esta obra, de su lectura, hacen de esta obra una obra entretenida y amena, de forma que yo les recomiendo su lectura, porque se van a informar de todas las vicisitudes, de la larga historia de esta institución, pero lo van a hacer con un agrado extraordinario y sin faltar a la veracidad. El libro está muy bien informado, los datos están contrastados. Es decir, que esa amenidad no se presenta en ningún momento como conflictiva con la exactitud de la información. Y así lo demuestran ese contraste de opiniones que él ha ido persiguiendo a lo largo de la escritura. Baste mencionar un ejemplo. En esta obra hay anexos, como por ejemplo la lista de fundadores del primer Ateneo, el Ateneo Español de 1820, y después la lista de fundadores completa también del segundo Ateneo, el que dura hasta hoy, de 1835. El autor ha tenido la habilidad de dividir este periodo histórico de casi 200 años en dos volúmenes, de forma que en este primer volumen, que llega casi a las 600 páginas, pues tenemos desde 1820 hasta 1923, 100 años que se van a completar con el segundo tomo, me imagino que aproximadamente de las mismas páginas, es decir, unas 600 páginas, con lo cual se constituye una obra de 1.200 páginas que son suficientes para darnos idea de la amplitud y de la fidelidad con que se realiza la historia pormenorizada del Ateneo en esta obra. Por eso digo que estamos en un acto importante. Yo diría que a partir de ahora, puesto que va a ser la única historia completa que tenemos del Ateneo, va a ser una obra necesaria. Era una obra necesaria, y Víctor Olmos ha tenido la paciencia y el rigor, porque está escrito, como he dicho antes, con amenidad, pero también con rigor. Paciencia y rigor consumadas en este ejercicio también de la libertad intelectual, que dan fe y son testimonio enormemente puntual de toda la historia del Ateneo.
Por lo tanto, una obra, como digo, necesaria y que se convertirá en referencia imprescindible. Por eso, a todos los que amamos el Ateneo y a todos los que amamos España, porque el Ateneo, como se ha dicho ya aquí en este foro, el Ateneo es la historia de España. Por aquí ha pasado la cultura española. Todos estos hombres son representativos de las distintas épocas, desde los primeros tiempos del siglo XIX hasta prácticamente hasta nuestros días. La historia de España ha pasado por este Ateneo. De forma que, por eso digo yo, que será una referencia imprescindible. Por lo tanto, agradeciendo que se me haya invitado a participar en este acto que yo considero tan importante y que agradezco mucho a las personas, entre ellas al autor del libro, que ha insistido mucho en que yo tendría que participar aquí. Pues la verdad que se lo agradezco y he disfrutado de la lectura del libro y espero que todos ustedes lo lean y disfruten también, porque no solo van a pasar un buen rato, se van a enriquecer personalmente. Don Víctor Olmos, autor del libro, tiene la palabra. Buenas tardes, ¿se me oye? Bien, no es fácil. Ahora voy a ver si veo. Ateneístas, amigos todos, por lo que al Ateneo se refiere, estamos en un año de aniversarios redondos. Dentro de unos días, el 14 de mayo, se cumplirá el 195 aniversario de la firma en 1820 de los estatutos que dieron vida al Ateneo Español, que, como sabéis, fue la célula madre de la que 15 años después, en 1835, nacería nuestro Ateneo. Y los próximos 16 y 26 de noviembre, celebraremos los 180 aniversarios de la Real Orden que autorizaba la creación del Ateneo de Madrid y de la primera Junta General de esta sociedad, en la que, en un edificio del número 28 de esta misma calle, a pocos metros de donde nos encontramos ahora, se eligió a su primer presidente, el dramaturgo y político Ángel de Saavedra, duque de Rivas. Pues bien, también recuerdo otro aniversario, aunque mucho más reciente y ni siquiera redondo. Hace 16 años, a principios de 1999, yo cruzaba por primera vez la puerta de entrada del Ateneo para hacerme socio. Venía a la docta casa, como me imagino que lo han hecho, lo hacen y lo harán la inmensa mayoría de los que a ella se acercan, en busca de saber. Estaba escribiendo una historia del diario ABC y, como necesitaba consultar el periódico en papel, un sabio amigo me dijo que el lugar más tranquilo y acogedor para hacerlo era la biblioteca del Ateneo de Madrid. Durante meses y meses me senté ante los pupitres de las 4 salas de la biblioteca, a veces en la Pecera o en el Palomar, en ocasiones en la Central o en la de Santa Catalina, y allí leía tranquilamente las páginas del periódico que estaba investigando. En 2 años terminé mi trabajo y, tras publicarlo, pensé que debería darme de baja de la institución, a la que en un principio me había asociado solo con aquel propósito. Pero vaya usted a saber por qué no lo hice. Algo del Ateneo me había impactado. Su espíritu de estudio y de trabajo, la fraternidad que sentía cuando tomaba un refresco o almorzaba en la vieja y algo destartalada cafetería,
la viveza, alegría y amor y ánimo discursivo que se escuchaba en las tertulias de la galería de retratos o de la cacharrería, fuera lo que fuera, no me di de baja. Pasó el tiempo y en la primavera del 2012, después de ultimar unos proyectos literarios, pensé sobre la posibilidad de escribir una historia del Ateneo. Medité sobre el tema al tiempo que investigaba en Internet. Durante aquella investigación me di de bruces con algo que había dicho Antonio Cánovas del Castillo, uno de los presidentes de la sociedad que había simultaneado dicha presidencia con la jefatura del Gobierno de la Nación. Había dicho Cánovas, comillas, el Ateneo es el lugar donde se puede decir todo lo que fuera de él no estaría permitido que se dijera. Aquella frase, que reflejaba exactamente el espíritu y el aroma del Ateneo, fue la gota que rebosó del vaso de mi indecisión. Era el lugar ideal para que sobre él escribiera un periodista, aunque estuviera jubilado como yo. Pero había algo que me preocupaba. Siendo un ateneísta novato que acababa de llegar a la corporación, ¿sabría entender y reflejar fielmente la misión educadora, el espíritu liberal y el debate abierto a toda opinión de esta ágora de la libertad? Me tranquilicé argumentando que dicha circunstancia me permitiría observar y narrar lo acontecido en el Ateneo desde fuera, con objetividad y sin apasionamiento. Había varias historias escritas sobre el Ateneo de las que os han hablado las personas que me han precedido en el uso de la palabra. Pero el problema era que entre todas ellas solo abarcaban desde 1835 a 1935, pasando muy de puntillas por el Ateneo español, al que otro ilustre ateneísta, Alberto Gil Novales, había dedicado un estudio. Yo pensaba hacer una historia distinta de las que habían sido escritas. Todas ellas enfocaban el tema con una visión académica, dirigidas principalmente a estudiosos y eruditos. Pero yo quería escribir una historia periodística, humana y entretenida, una historia para el gran público, para todos aquellos interesados en temas culturales, para los ateneístas de a pie. Una historia rigurosa históricamente, pero que se leyera como un relato novelístico, que no tiene nada que ver con una historia novelada. Una historia sustentada en una seria y profunda investigación y apoyada en lo posible en textos aparecidos en los periódicos de la época. Una historia, en fin, que narrara con pelos y señales los orígenes de la entidad y su persistente lucha por difundir la cultura literaria, científica y artística, por defender los derechos ciudadanos y por educar en el respeto al diálogo y el amor a la libertad. Ese era mi objetivo. Vosotros decidiréis si lo he conseguido o no. Acepto de antemano todo tipo de críticas que sin duda me ayudarán en la tarea en la que ahora me encuentro de elaborar el segundo tomo de esta historia. Antes de terminar, sin embargo, quisiera decir que el libro que hoy presentamos no hubiera sido posible sin la colaboración de algunas personas. El primero que supo de mi proyecto fue el entonces bibliotecario José Esteban Gonzalo, a quien hice llegar una sinopsis de 3 folios. A Pepe el proyecto le pareció muy interesante, pero me advirtió que el Ateneo no tenía un duro y que no podría ayudarme ni económicamente ni en su edición. Aquello no me preocupó demasiado. Lo importante para mí era que el Ateneo constituía una historia magnífica, atrayente y oportuna. Así que me puse a la tarea y fui informando de lo que iba escribiendo a algunos directivos de esta casa. El secretario segundo, Miguel Pastrana, que me proporcionó un aval en el que pedía a quien lo leyere que me asistiera en todo lo que le fuera posible, al vocal Pedro García Bilbao y al actual bibliotecario Francisco José Castañón. Mi maquinaria de investigador y escritor no dejaba de funcionar y a comienzos de mi trabajo me encontré con 2 hadas madrinas, Manuela Sánchez al frente de la biblioteca y Clara Herrera, que pilotaba el archivo histórico y que hoy, debido a un ERE, ha tenido que suspender momentáneamente su trabajo, pero que estoy seguro que volverá pronto a reincorporarse a su importantísima tarea.
y es que el archivo histórico es, junto a la biblioteca, una de las columnas más importantes sobre las que se asienta esta institución. Pues bien, Manuela y Clara y todo el personal de ambos departamentos me ayudaron como hacen con cualquier otro investigador. También recibí una importantísima ayuda, especialmente en la elección y presentación de las fotografías que ilustran el libro, de Alfonso Herrán, licenciado en arte y al frente de la sección del patrimonio artístico de la casa, y de María Jesús Martínez, especialista en informática, que se ocupa de incorporar esta vetusta institución a los sistemas electrónicos modernos. De la misma forma, el historiador y ex empleado del Ateneo, David Ramírez, me prestó una desinteresada y eficaz colaboración. Todo marchaba como estaba previsto. Yo investigaba, escribía y escribía, sin preocuparme demasiado de si clareaba o no el oscuro horizonte de publicación que se cernía sobre el libro. Y de repente salió el sol. El sol era, hay que decirlo claro y alto, César Navarro, elegido presidente del Ateneo en mayo de 2014, tras la repentina muerte de Carlos París. Poco después de su elección, envié a César los más de 600 folios escritos hasta aquel momento, que abarcaban desde la creación en 1820 del Ateneo Español hasta el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera en septiembre de 1923. César se tomó la molestia de leer todo el tocho y me comentó que le había encantado tanto por su contenido como por su forma, que a su juicio era un texto que tenían que conocer los socios del Ateneo y que en el interés de la sociedad había que buscar una fórmula para editarlo. Acordamos publicar mi historia en 2 tomos. El primero, el que presentamos hoy, con los primeros 100 años, a lo largo de los cuales el Ateneo de Madrid fue presidido por 23 egregias personalidades, 8 de las cuales, un 35%, fueron presidentes del Gobierno de España y una, José de Echegaray, el primer Nobel español, y que constituyen posiblemente la etapa más gloriosa de la institución. Dejamos para un segundo y último tomo lo acontecido en la docta casa durante la dictadura de Primo de Rivera, la República, otras 2 importantes etapas en las que otro presidente, Manuel Azaña, lo fue también del gobierno. La guerra civil, el franquismo, la llegada de la democracia y la entrada en el siglo XXI. Teníamos sin duda una historia apasionante, pero había que buscar editor y alguna fórmula para que su edición no resultara gravosa económicamente al Ateneo. Y César, que es, entre otras muchas cosas, forense y marino, y que está acostumbrado a luchar en todos los campos y en todos los mares, se puso a ello. Estableció contacto con Pedro J. Ramírez, de cuyas cualidades de periodista e historiador son de todos conocidas, que acababa de hacerse socio del Ateneo y que tiene grandes ideas para el futuro de esta sociedad. A Pedro le gustó el texto y se ofreció generosamente a escribir el prólogo y ayudar en la búsqueda de editorial. Y surgió la esfera de los libros, que llega a un acuerdo con el Ateneo para que los pagos por la edición, preparación del índice onomástico, composición, corrección de pruebas e impresión del libro se hicieran mediante cesiones de los salones de la casa para actividades de la editorial, acuerdo que aprobó la Junta de Gobierno, por la que hoy le doy las gracias. Por mi parte, como el objetivo era que el proyecto pudiera llevarse a cabo sin coste monetario, renuncié a mis derechos de autor. Todos hemos colaborado, pero César Navarro se ha convertido en el padre de esta historia, que como él había soñado, se va a distribuir gratuitamente a todos los asociados. Un magnífico regalo de despedida, ahora que ha decidido no presentarse a la reelección en las elecciones que van a celebrarse dentro de unos días. Como autor de la obra y como socio del Ateneo, quiero dar las gracias a César Navarro y asegurarle a él, a la actual Junta de Gobierno, a la que salga elegida dentro de unos días, y a todos mis consocios, que trabajaré duro y sin pausa hasta finalizar la segunda y última parte de esta obra, que una vez acabada dotará a esta institución de una historia moderna y completa, y espero que también rigurosa, atractiva, fácil de leer, documentada e imparcial. Muchas gracias.
Señoras y señores, se levanta la sesión. En recepción se les entregará el libro que presentamos hoy. Muchas gracias.